Muy buenas noches. Continuando, comenzado anterior, vamos a tener hoy día el episodio número 2 de Leyendo mis poetas favoritos. La dinámica va a ser la misma. Voy a leer a 5 poetas y 5 poemas. Vamos a poner esto. Ya. Y esta vez La vez pasada empecé con Blanca Varela, que es una poeta capital para nosotros, y esta vez un poco la dinámica va a ser leer o mezclar entre poetas clásicos y poetas contemporáneos. Entonces voy a comenzar con Vallejo. Tengo yo acá su poesía completa, que ha sido editado hace muy poco en una edición preparada y estudiada por Ricardo González Vigil, que salió en 2018. Y tengo esta edición que es un gran amigo, se llama Fernando, que me prestó y que me lo dejó como herencia. Es una edición muy casera, de Ediciones Nuevo Mundo. Creo que a muchos les hace eco este nombre, Ediciones Nuevo Mundo. Así que les voy a leer un poema de Vallejo. ¿Qué podemos decir de Vallejo? De Vallejo podemos decir muchas cosas. Es un poeta que tiene un legado muy importante y que ha influenciado mucho en nuestras... Si solo nos referimos a Perú, él inició con la vanguardia peruana, ¿no? Terminó el modernismo, con Rubén Darío, empezó la innovación de la poesía de Vallejo con la vanguardia de la poesía peruana. Influenció a partir de entonces no solo la generación de los poetas peruanos, como a la generación del 50, ¿no? Podríamos mencionar un ejemplo de la generación de Edison, de Blanca Varela, sino también, si vemos a la generación del 50 en España, también influenció mucho a la generación de Jaime Gil de Viedma, ¿no? A Manuel Caballero Bonald, o como fue testigo Vallejo de la generación del 27. Entonces Vallejo dejó un legado muy importante y fue un poeta muy influyente que, acabada la guerra civil española, surgió una nueva voz en España, que son los poetas postistas, ¿no? En este caso podemos hablar del Mundo de Ori o Gloria Fuertes. Entonces, si hablamos de la poesía española, de la poesía hispanoamericana, el legado de Vallejo es importante. No hay poeta, o creo yo, no hay buen poeta que no haya pasado por la poesía de Vallejo, ¿no? Por la criba de la poesía de Vallejo. Entonces he escogido un poema de Trilce, que se publicó en el año 22. Estamos a 2 años del centenario de la publicación de Trilce, que es un poemario en el cual arriesgó mucho Vallejo, en el cual siempre busco en los poetas dos cosas que me traen mucho, ¿no? El asombro y el enigma. Entonces Vallejo creo que tiene esas dos cosas. Tiene el asombro por la vigencia, pero también tiene ese enigma que se fue complementando y que fue adquiriendo en su poesía, o que se nota en su poesía por todo el contexto del que vivió, ¿no? Vallejo no solo escribió poesía, escribió cuentos, escribió novela, escribió artículos periodísticos, ensayos. Entonces vemos a un poeta o un autor muy completo, ¿no? Que muchas gracias por los saludos. Muy completo, un poeta un poeta capital de nuestras letras peruanas, ¿no? Y de la poesía hispanoamericana, en realidad. Entonces les voy a leer un poema de Trilce, de Vallejo, que es el poema número 46. Tengo muchos poemas favoritos de Vallejo, pero creo que este es el que elegí para leerles hoy día, que es un soneto que se publicó en una revista en Trujillo. El poema de Trilce, el poema 46. La tarde cocinera se detiene ante la mesa donde tú comiste, y muerta de hambre tu memoria viene, sin probar ni agua de lo puro triste. Mas, como siempre, tu humildad se aviene a que le brinden la bondad más triste. Y no quieres gustar, que ves bien quien viene filialmente a la mesa en que comiste. La tarde cocinera te suplica y te llora en su delantal que aún sórdido
nos empieza a querer de oírnos tanto. Yo hago esfuerzos también, porque no hay valor para servirse de estas aves. Ah, ¿qué nos vamos a servir ya nada? Entonces, Vallejo contiene toda la humanidad en su poesía. Como podrán ver, es un poeta que está muy ligado a la vida cotidiana, a la vida familiar. Tiene poemas dedicados a sus hermanos, a su familia, a su madre, a sus amores, como La dulce Rita de Junco y Capulí. Entonces Vallejo es un poeta capital de la poesía hispanoamericana, uno de los poetas que estoy seguro de los que muchos que escriben o leen poesía han tenido que pasar por la poesía de Vallejo, ¿no? Entonces, aquí está la poesía completa de Vallejo, y aquí en esta edición muy, que le tengo mucho cariño, pues una edición muy, digamos, muy, no sé cómo llamarlo, muy casera, pero fundamental, ¿no? Ediciones Nuevo Mundo, donde tengo Los Heraldos Negros y Trilce. Bueno, eso fue Vallejo, que son unos poetas de los cabeceras. Los libros que les voy a leer ahora, que son 5 poemas de 5 autores, son los que ya he leído, o algunos he ido releyendo y son de mi biblioteca personal, excepto un libro que es prestado y que pronto espero devolvérselo, y ya mencionaré de quién es. Vamos a continuar de un clásico a un autor actual, de una poeta actual, que es Denise Vega Farfán, a quien ya conocí hace unos años y que coincidí en un recital hace poco en Insult con mi amigo Daniel Escudero, que aprovecho de mandar saludos y gracias, ¿verdad?, por esa oportunidad de tener el privilegio de recitar al lado de Denise Vega Farfán, a quien me firmó el poemario El primer asombro, que tiene una contratapa de nada más y nada menos que Carlos Germán de Belli, uno de nuestros poetas mayores actualmente vivos, ¿no? El primer asombro de Denise, creo que el tercer poemario, si no me equivoco el segundo, de Denise Vega, muy maduro, donde hay un lenguaje que se nota el trabajo del lenguaje y que lo he disfrutado mucho, y notas que hay una preocupación por el lenguaje, preocupación por la escritura. Y también a mí me encantan esos poetas que te llevan hacia otros poetas, ¿no? Que tú, leyendo a un poeta, descubres de pronto otro poeta que ya leíste o que no lo habías leído, ¿no? Entonces, también encuentras eso en Denise de Vega Farfán, en este poemario, El primer asombro, ¿no? Y esa es la poesía, en realidad. La poesía es ese primer asombro que nos da a conocer con la vida, ¿no? A reafirmar lo que condensa la poesía. Entonces, para seguir, la segunda autora que les voy a leer es Denise Vega Farfán, El primer asombro, que da un paisaje también de las lecturas que ella... Es el cuarto poemario, me dice Freddy. Muchas gracias, Freddy. Es el cuarto poemario. Lamentablemente no he leído más poemarios de Denise porque no he encontrado en el mercado editorial, pero espero pronto leer sus poemarios anteriores. Pero este es el último poemario, el cuarto poemario de Denise. Y podemos encontrar, hay una preocupación por el lenguaje, por la escritura, hay un acercamiento también personal de la poesía íntima, ¿no? Hay un acercamiento con su abuelito, y te acerca a varios autores que ella ha leído, y de esos autores a quien también a mí me ha gustado mucho, que es George Trakl, que es un poeta alemán. Le voy a leer un poema que es como un homenaje, pienso yo, que hace Denise, ¿no? Y es lo que también hago ahora, es un homenaje a los poetas que voy leyendo y que leo, y que me gustaría escribir algún día, si es posible, como es. Lo voy a leer entonces del primer asombro, el poemario El primer asombro, de Denise Vega Farfán. Es un poema que no tiene título, tiene un epígrafe en alemán. Me van a disculpar si no lo leo, pero el poema empieza así. ¿A quién te has confiado, pequeño Trakl? ¿A la palabra que nunca escucha y cree hacernos escuchar? ¿A quién nos hemos confiado?
Te levantas del sueño con sienes heladas, palpas el juicio de la niebla que nos confunde con lo que no somos. Cada día eres menos el hombre que asoma al espejo. Nunca fuiste hombre, lo sabe la acacia que tiene tu mismo peso, el último animal que bala en la noche y conoce de la primera línea caliza entre las grisuras que dan camino a la aurora. No te asustas en no serlo y sonríes nerviosamente, acariciando tu limado cuerno de antílope, que embiste inútilmente el horror de la falsa morada. Buscas tu nombre, pero no sabes que está en la primera virtud que abandonó nuestra especie. Atraviesas los campos cubiertos de granizo, en holgados trajes de hechicero. Eres el monje que en los mirlos aguardan las horas del descanto. Para escuchar la melodía primera, te dejas herir los pies con la madura avellana. ¿A dónde vas, pequeño George? Tus manos saben del rayo entre graznidos. No es suficiente. Tus manos trabajan nudos de aire, lenguajes que tememos pronunciar. ¿A dónde vas con ese amarillo tallo en la cabeza, con todas esas ramas y frutos a punto de caer, que ya de pronto se le agolpan, y tú apenas sosteniendo la agujerada, aunque nimbada canastilla del pequeño George? ¿A dónde vas? A lo lejos, una niña juega a solas, moviendo sus labios mudamente. Lleva en los ojos el carrillón que sostiene el precipicio. Tú intentas hablarle, contraria al origen tu palabra viaja. Ella cree entender y eres una llaga de olivo en su vientre, y estás ahí para desollárselo, hasta que su muerte sea una lila con la que puedas al fin impasiblemente conversar. Este es uno de los poemas que mucho me ha llamado la atención, porque es una especie de complicidad en toda la vida, la vida, no sé, un poco enigmática que ha tenido también Tralk. Entonces, como ven, es una poeta que, como han podido escuchar, hay cierta musicalidad y ritmo en su poesía, aparte de un lenguaje muy trabajado en Denis Vega Farfán. Entonces, el segundo libro de poesía que les recomiendo es El primer asombro de Denis Vega Farfán, y que logra conseguir eso en su lectura, ¿no? Logra conseguir ese primer asombro en cada poema. Entonces aquí, como dice Carlos Germán Belli, ¿no? Confirma la impresión del trabajo que viene realizando Denis Vega Farfán, que es una poeta que ya está creando un mundo poético que ya se va consolidando, y como muy bien ella lo dice, ¿no? No hay que apresurarse a publicar un libro de poesía, hay que esperar, hay que trabajar. Y ya lo dijo Blanco Varela, ¿no? La poesía es un trabajo de la palabra, noche a noche. Entonces esto fue el segundo libro, o el segundo poema que les leí del poemario El primer asombro de Denis Vega Farfán. Y continuamos con el segundo. Volvemos a otro clásico, que es Poesías, los grandes poetas. Este es el libro que no es de mi biblioteca, es el libro prestado. Y este libro, gracias a Julio Isla, lo tengo bien cuidado, como puedes ver, intacto tal cual. Le he puesto solo este separador para poder leerles hoy el poema que escogí. Y John Keats es un poeta, como muchos poetas que murieron a temprana edad, ¿no? Como Javier Heró, que murió a los 21. John Keats falleció a los 25 años. Es un poeta romántico, del romanticismo. Claro que cuando escribían ellos junto a Percy Shelley o Lord Byron, que son contemporáneos y son de su generación, ellos no eran llamados en ese entonces los poetas románticos, ¿no? Fue luego la crítica quien se encargó de llamarlos los poetas románticos del siglo XX.
Entonces John Keats es un poeta también a quien yo leí en el colegio, o descubrí en la época del colegio. Esta edición es una edición muy bonita, es una edición argentina, es bilingüe. Perdón, no es bilingüe, no es una edición bilingüe, es una edición traducida por autores. Es una edición argentina de Buenos Aires y que recomiendo mucho la poesía de John Keats, ¿no? Es uno de los poetas universales, podemos decir, ¿no? La poesía es un poeta inglés universal. Entonces, he disfrutado mucho a John Keats y les voy a leer uno que he seleccionado. Les leería varios, pero he seleccionado uno para esta noche. Como estamos en época del otoño, voy a leer el poema Al otoño. Estación de la bruma y la dulce abundancia, gran amiga del sol que todo lo madura, tú que con él planeas cómo dar carga y gozo de frutos a la vid bajo el pajizo alero, cómo doblar los árboles musgosos de las chozas, con peso de manzanas y sazonar los frutos y henchir la calabaza y rellenar de un dulce grano las avellanas. Cómo abrir más y más flores tardías para las abejas, y en tanto crean ya que los cálidos días no acaban nunca, pues les colmó el estío sus pegajosas celdas. ¿Quién entre tu abundancia no te ha visto a menudo? A veces el que busque fuera podrá encontrarte sentado en un granero, en el suelo, al descuido, el pelo suavemente alzado por la brisa algo viva, o dormido en un surco que a medias cegaron al aliento de las adormideras, mientras tu voz respeta trigo próximo y flores enlazadas, y a veces, como una espigadora, enyesta la cargada cabeza, y un riachuelo cruzas, o junto a alguna prensa de sidras, velas pacientemente el último fluir, horas y horas. ¿Dónde están las canciones de primavera? Oh, ¿dónde? No pienses más en ellas, pues ya tienes tu música, cuando estriadas nubes florecen el suave morir del día y tiñen de rosa los rastrojos. Entonces el doliente coro de los mosquitos entre sauces del río se lamenta, elevándose o bajando, según el soplar de la brisa, y balan los crecidos corderos de los montes, canta el gallo en el seto, y ya con trino blando en el jardín cercado, el petirrojo silba y únense golondrinas gorjeando en el cielo. Bueno, ahí está la poesía de John Keats, que es un poeta que tuvo mucha osadía en cuanto a sus contemporáneos de poesía, un poeta que también tuvo afianzado, que se rebeló ante la época que le tocó vivir, un poeta que vivió un poco en la miseria. Un dato curioso que Trark se graduó de médico cirujano y nunca ejerció la medicina. Se dedicó enteramente a la poesía y murió a la temprana edad de 25 años. Nunca en vida vio publicada su obra. Sus libros se publicaron póstumamente, ¿no? Entonces John Keats, la poesía de John Keats es la que yo le recomiendo, uno de los 5 poetas que le voy a leer, uno de mis poetas favoritos. Continuando esta noche le voy a leer otro poeta a quien, como dije, no vamos a leer a nuestros clásicos, a los poetas jóvenes, a los que están escribiendo ahora, en pleno siglo XXI. Entonces vamos a continuar con María Belén Milla Altabás. Es una poeta joven. Ella publicó 2 libros de poesía. El primero es Archipiélago y el segundo es Amplitud del mito. Creo que hay un cierto salto entre ambos poemarios. Se nota la depuración del lenguaje en Amplitud del mito. Y vamos a leer un poema que
recogí acá. De María Belén, tengo la suerte también de conocerla, de que sea una amiga que estimo mucho. Y este poema creo que es muy testimonial porque tuve la suerte de conocer a través de otro amigo poeta que es Marco Araníbar, que coincidentemente lo conocí en una librería en Miraflores y fue él quien luego en una reunión casualmente cuando de su casa María Belén era amiga de Marco y coincidimos en esa reunión. En esa época creo que recién tenía un añito o recién nacida la hija de Marco, que es Sofía, y en un instante María Belén le solicita a Marco que tenga en brazos, que pueda cargar a Sofía, y en ese momento que uno ve a María Belén sosteniendo en brazos a este bebé, o al hijo de mi amigo, que serían meses de nacida, creo que ese momento, ese momento que tuvo María Belén, ese encuentro con la bebé recién nacida y recién llegada al mundo, luego lo llevó a un poema, ¿no? Y acá lo vamos a poder leer. Y tuve la suerte de poder apreciar ese momento, esa experiencia que tuvo María Belén con esta bebé en brazos. Y el poema se titula Sobre el mundo y está dedicado a Sofía, a la bebé de mi amigo, a la hija de mi amigo Marco. Sobre el mundo. A pesar de la costumbre de guiar nuestras cabezas en las direcciones de tu cuerpo infante, tú nos ves sobre el mundo, arrojada y celeste, libre de todo conocimiento, primaria en el entusiasmo y de sombra sin pelaje, y nosotros por poco viviendo en el rito de tus ojos de antílope, que aún no conocen los vanos nombres del vacío. Nosotros inútiles, como una bella palabra frente al sol, te contenemos, vísceras de fruta mojada, que poco mundo recibes. Eres pájaro errante que grita, cristalino e hiriente como la lucha, que nos ocupa el espíritu, o el amarillo insoportable de la alegría, un brevísimo movimiento de amapolas, diástole roja y completa, agujero negro, te apartan millones de dioses rendidos que ya no responden. Creo que el poemario o el poema que trata de poetizar poetizar lo que es el mito, la amplitud del mito o extender el mito. El primer mito del hombre creo que es uno mismo, ¿no? El primer mito del hombre creo que también es la poesía, porque a través de la poesía nos permite ir descubriendo los mitos que son el amor, el desengaño, la muerte, las pérdidas, las heridas. Entonces de todo eso un poco nos habla cómo María Belén también, y nos da cuenta también de sus lecturas, ¿no? De las lecturas que pueda tener ella. Hay un poema titulado Moby Dick, ¿no? La puya de Ramondi, La sembrada, La pesca. Entonces es una poesía que amplía el mito que le ha tocado vivir, ¿no? El mito personal, el mito familiar, el mito de sus lecturas, el mito del mundo, el mito del nacimiento de las cosas. Nos habla también de la memoria. Entonces, Amplitud del Mito es uno de los poemarios que recomiendo mucho y que donde uno ve que María Belén trabaja seriamente en la poesía, ¿no? Es una de las poetas a la cual yo admiro, jóvenes. María Belén es el 91, entonces tiene un trabajo poético, tiene lecturas y se nota en este libro, ¿no? Se nota también cuando he escuchado el poema la musicalidad del ritmo, que es lo que siempre busco, ¿no? Entonces lo maravilloso de este poema que leí es que poetiza una experiencia que ella tuvo con alguien recién venido al mundo, ¿no? Entonces, sobre el mundo, ¿no? Entonces, cómo esa persona, como ese bebé, también nos tiene una mirada sobre nosotros, ¿no? Y nosotros, al
ponernos en su mirada podemos descubrir lo que quizás ya como adultos vamos perdiendo, esa inocencia, esa mirada que cuando venimos no tenemos esa maldad, esa sombra. Pero bueno, recomiendo mucho Amplitud del Mito, que es de la editorial El Astor. La pueden encontrar en las librerías de Perú, que es una poeta joven a quien o quien les diría que presten mucha atención. El Archipiélago creo que ya está agotado, pero Amplitud del Mito todavía lo pueden conseguir. Y para finalizar, y ya no alargarme más, este mes y abril creo que voy a hacer un homenaje a Rosella Di Paolo, que es una de las poetas que el mes pasado le dieron el premio de la Casa de Literatura, y es una poeta a la cual aprecio mucho y admiro mucho su poesía, y es una poeta muy accesible, es una poeta de la generación del 80, y les voy a leer de Continuidad de los Cuadros, que es otro poemario al cual le recomiendo, y le voy a leer uno, si no me equivoco, el último poema de Continuidad de los Cuadros. Ausencia de la palabra. Ningún grito le hace a la cerradura. Estoy encerrada en la calle. No puede entrar a mi casa horrible de fantasmas con su mesita, su escalera para abajo, su cuarto negro, su máquina de escribir. He metido todos los gritos, uno por uno, en manojo, y no da tirar abajo la puerta, maldecir, llamar a Alibaba y sus 40 lecciones de español en 2 semanas. Mejor morirme de frío en mi casa que en esta calle disfrazada a cuadros. Mejor morirme de miedo en mi casa que en este parque de Marciós jugando a los muditos. Buscar al cerrajero del kiosco en la esquina, dejarle mi lengua encima de su fragua, decirle, así era, no funciona, ¿puede hacerla? Y aquí, mire, están mis dientes, copie los que calcen en la puerta. ¿Qué va a hacer el cerrajero con mis cuerdas anudadas, con mi laringe, mi cuello corto, mis pulmones desinflados? ¿Qué va a decir si no? Oiga, pues, no se desvista así, no hay mucha gente. ¿Qué va a decir? ¿Qué importa? ¿Qué va a decir si ya de repente hasta no tengo frío y estoy jugando en el parque feliz a los muditos? Este giro, el final inesperado de la poesía de Rosella, que es una de las poetas que en Continuidad de los Cuadros hay una reflexión sobre lo que ella, del amor, de la casa, del estar consigo ante las cosas que le rodean, ¿no? La cotidianidad. Entonces Rosella es una poeta a la cual recomiendo también, es una poeta vigente, actual. Este es su 5º libro de poesía y en abril le van en la Casa de Literatura. Esperemos que pase esto del coronavirus y podamos, quedándonos todos en casa, cortar este virus. Y estaré con ella el 21 de abril en la Casa de la Literatura Peruana, donde le va a recibir el premio Casa de la Literatura Peruana 2020 por su trayectoria poética, por su poesía. Entonces, esta es una manera de aprovechar el tiempo que podamos tener en casa para vencer el coronavirus, para seguir lo que el gobierno ha decretado en este tiempo de cuarentena. Quedémonos en casa, seamos responsables, cuidemos al otro, cuidando al otro nos cuidamos nosotros. Entonces, el día de hoy, del 2º episodio, les he leído 5 poetas favoritos y 5 poemas. Y nos vemos quizás el próximo sábado con un 3er episodio, leyendo a otros poetas favoritos que ya les estaré comentando. Muchas gracias.